Gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Un saludo especial a todos los colegas y amigos. En la tarde de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Eliana Reina Rodríguez, quien se va a referir a todos los mecanismos de regulación fisiológica del glomérulo y la perfusión renal. Eliana es fellow de cuidado intensivo de primer año de la Universidad de Rosario. Ella ha trabajado intensamente para traer una información completa y actualizada de este interesante tema. Espero que les agrade. Muchas gracias. Gracias, doctor Mulet. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Elena Reina, residente de primer año de cuidado intensivo de la Universidad de Rosario. Y hoy les voy a hablar sobre el glomérulo y la perfusión renal. La función renal va más allá de simple monitoreo de creatinina. El glomérulo y la perfusión renal son piezas claves de la homeostasis, especialmente en pacientes críticamente enfermos, donde pequeños desajustes pueden desencadenar consecuencias multisistémicas. Hoy quiero compartir con ustedes una visión anatómica de filtración glomerular, de perfusión renal, aplicada a nuestra práctica clínica y finalizando con unos mensajes para llevar a casa. Entonces recordemos que los riñones tienen la función de mantener el medio extracelular constante para un correcto funcionamiento celular. Excretan sustancias nocivas, regulan y mantienen el volumen, excretando solutos y agua, y tiene una función endocrina secretando diferentes hormonas como la renina, la eritropoyetina, la prostaglandinas, entre otros. La reacción renal aguda es generada por una disminución abrupta de la tasa de filtración glomerular, un aumento de la creatinina sérurica y aumento de los productos de desecho. Es pues por un daño de todas las funciones del riñón. Afecta aproximadamente al 5% de los pacientes hospitalizados y aproximadamente al 30% de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo pediátrico, por lo que es importante tener presente todos los componentes que influyen de forma positiva y negativa en el funcionamiento renal. Durante el desarrollo embrionario, el sistema urinario deriva del mesodermo interno, ubicado entre el mesodermo paraxial y el mesodermo lateral. El mesodermo intermedio es el precursor del sistema genitourinario. El mesodermo lateral son los que van a dar las pleuras parietales y viscerales. Y en esta microfotografía, en la parte inferior, vemos una visualización tridimensional del mesodermo intermedio a ambos lados de la aorta dorsal, evidenciando cómo se reafirma su papel crucial en el desarrollo de los primordios renales, pronefros, mesonefros y metanefros. La alteración en la migración o diferenciación de este metanefros pues nos va a conducir a anomalías renales congénitas como agenesia renal o riñón en herradura. El riñón presenta una estructura organizada en corteza y médula, permitiendo una eficiente función de filtración y concentración urinaria. En la zona cortical van a estar los corpúsculos renales y los túbulos contorneados. En la zona medular vamos a encontrar las pirámides de Malpighi, donde se encuentran las asas de Henle y los túbulos colectores. Las columnas renales, prolongaciones corticales entre las pirámides, la pelvis renal, donde vamos a recolectar la orina desde los cálices hasta el uréter, y el hilio renal, que es el punto de entrada y salida de los vasos, tanto de la arteria renal como del uréter. Comprender esta anatomía es fundamental para interpretar imágenes diagnósticas y comprender eh, complicaciones como la trombosis de la vena renal. Recordemos que el riñón del adulto contiene aproximadamente 1 millón de glomérulos, que filtra aproximadamente entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco, es decir, 1,25 litros minutos o 1.800 litros al día, que no serán excretados completamente en la orina, sino reabsorbidos en su gran parte en los túbulos. En los recién nacidos, la filtración es del 5% del gasto cardíaco. El peso del riñón
los niños recién nacidos a término es de 50 gramos y va a aumentar hasta los 270 gramos aproximadamente hacia los 22 años, que es cuando finaliza el crecimiento. El diámetro del glomérulo en recién nacidos es 2.5 veces menor al adulto, asociado con sus funciones. Recordemos que la unidad funcional del riñón es la nefrona, que consta de dos fases, una glomerular y una tubular. La glomerular es la que se encarga de la ultrafiltración y es la que abordaremos el día de hoy en toda la presentación. Y la fase tubular, que es la que se encarga de la reabsorción y la secreción, que la hablaremos en la charla de la siguiente semana. El glomérulo consiste en una red de capilares irrigados por la arteriola aferente y drenados por la arteriola eferente. Comprende diferentes células. Cuando la sangre ingresa por la arteriola aferente, ingresa a la red de capilares glomerulares donde se van a encontrar las células mesangiales, la membrana basal glomerular, las células endoteliales y los podocitos. Ya después de esto, lo que se filtre entre estas células que van a formar la barrera de filtración glomerular va a pasar al espacio urinario o espacio Bowman y ahí va a pasar al túbulo proximal. La sangre ya saldrá del penacho glomerular por la arteriola eferente. Entonces, en esta imagen microscópica electrónica vemos cómo tenemos acá el vaso capilar que está cortado. Dentro tenemos el glicocáliz, después tenemos el endotelio, inmediatamente sigue la membrana basal glomerular, después los podocitos y aquí afuera tenemos las células mesangiales. Las células endoteliales vamos a verlas desde una interfase principal entre la circulación microvascular y la nefrona. Una de las capas de la barrera de filtración glomerular comprende el glicocáliz y las células endoteliales que van inmediatamente después de ellas. Estas células endoteliales van a tener poros circulares de 60 a 80 nanómetros que cubren alrededor del 20 al 50% de la superficie endotelial. Van a ser permeables a agua y pequeños solutos como el sodio, la ura, la glucosa y pequeñas proteínas, pero estos dos no van a ser permeables a proteínas grandes como los glóbulos rojos, los blancos o las plaquetas y bloquean la carga negativa de las proteínas plasmáticas. Además de su función de barrera de filtración, las células endoteliales sintetizan sustancias vasoactivas como el óxido nítrico y vasodilatadoras como la endotelina que son importantes para controlar el flujo plasmático renal. En cuanto a las células mesangiales, acá en esta gráfica las vemos diagramadas con rosado. Sostienen físicamente los capilares glomerulares y ocupan los espacios intercelulares bajo la membrana basal. Hay células mesangiales intraglomerulares y células mesangiales extraglomerulares. Estas últimas van a ser parte del aparato yuxtaglomerular que se ampliará en la próxima clase. Estas células mesangiales, aparte de sostener físicamente los capilares glomerulares, secretan la matriz extracelular y tienen funciones de contractilidad y fagocitosis. La contractilidad de las células mesangiales altera el diámetro capilar glomerular en respuesta a los cambios de presión arterial, lo que resulta en ajustes de la tasa de filtración glomerular. En cuanto a la función fagocítica, elimina agregados de proteínas como complejos inmunes que se alojan dentro de los filtros glomerulares. La expansión o el aumento de tamaño de estas células mesangiales en algunas enfermedades renales provoca una reducción del área de filtración glomerular o la oclusión de los capilares glomerulares. En esta imagen observamos el polo vascular, que se los estoy señalando, que es el punto anatómico donde ingresan y salen las arteriolas. Ingresa la arteriola aferente y sale la arteriola eferente.
Este polo está rodeado por células especializadas como las células mesangiales que mencionamos previamente y las células peripolares que modulan señales paracrinas y pueden participar en mecanismos de autorregulación. Se ha descubierto que gracias pues, a técnicas avanzadas de microscopía electrónica tridimensional, identificó una vía capilar corta y pues una vía capilar larga. Una conexión directa entre la arteriola aferente y la eferente sin tener que pasar por el penacho glomerular. Esto hace que si la sangre que pasa por esta vía corta de la arteriola aferente a la eferente y no pasa por el penacho glomerular, pues va a generar disminuir la perfusión efectiva de la traza de filtración glomerular. Así nace la hipótesis del rodostato de perfusión, que es que se abre o se cierra, que es la vía como actuaría como modulador dinámico del flujo sanguíneo glomerular y se abre o se cierra dependiendo de las condiciones hemodinámicas y el tono contráctil de las células mesangiales, alterando la tasa de filtración glomerular. Entonces, este hallazgo cambia la forma en que entendemos las glomerulopatías y algunas formas de proteinuria o alteraciones de la tasa de filtración glomerular, pues porque podría explicar las alteraciones funcionales de esta vía corta y de las células mesangiales. La otra célula es el podocito, que son células derivadas del mesénquima sumamente diferenciadas y tienen largos procesos podales. Entonces aquí vemos cómo está el capilar en la parte inferior, el glicocálix, después viene las células endoteliales, después la membrana basal glomerular y encima que lo rodea el podocito. Estos eh, rodean completamente la superficie externa de los capilares y la membrana basal y están separados por espacios llamados hendiduras de filtración. Estas hendiduras de filtración están conectadas por el diafragma de hendiduras de filtración y está compuesto por diferentes proteínas, entre ellas la nefrina, la NPH1, la podocina, junto con proteínas intracelulares que van a interactuar con estas proteínas del diafragma. Entre ellas encontramos el CDP2A, el C2AP, la alfa-actina 4. Estas rendijas o hendiduras y diafragma de filtración funcionan como filtros selectivos del tamaño y minimizan la filtración del espacio de Bowman y de proteínas y macromoléculas que atraviesan la membrana basal. Adicionalmente, el podocito regula el crecimiento, la supervivencia, la diferenciación y la permeabilidad de las células endoteliales glomerulares, que esa es su función principal. La síntesis de membrana basal glomerular madura, pues necesita una intercomunicación entre los podocitos con las células endoteliales, como veíamos, están interconectadas. Además, los podocitos mantienen la barrera de filtración glomerular al secretar factores de supervivencia como la angiopoietina 1 y 4, el factor A de crecimiento endotelial, el factor 1 derivado del estrógeno. Estos factores ejercen efectos paracrinos a través de la barrera de filtración en las células endoteliales glomerulares y en las células mesangiales, apoyando la migración y la diferenciación de estas. También los podocitos estabilizan la barrera de filtración glomerular mediante la expresión de receptores de adhesión entre la célula y la matriz como la integrina y también pues regula la filtración al comprimir presumiblemente que la membrana basal glomerular a través de su adhesión y gracias a las fuerzas tensiles del citoesqueleto reduciendo a la vez su permeabilidad a las macromoléculas. Cuando los podocitos se dañan hay proteinuria. ¿Y por qué se pueden dañar los podocitos? Por diferentes mecanismos. Todos estos mecanismos se los voy a mencionar, pero pues no los vamos a desarrollar porque pues sería una charla completamente diferente. Entonces, los podocitos se pueden dañar porque hay un daño en la membrana de la hendidura del citoesqueleto del podocito, pérdida de la podocalixina, disminución del número de podocitos,
daño en la adhesión a la membrana glomerular o, eh, o efectos sobre las células endoteliales glomerulares. Todas las células que les mencioné previamente, los pocitos, las células endoteliales glomerulares, las células mesangiales y endoteliales, eh, deben considerarse una unidad funcional. Entre ellas interactúan y funcionan como una sola. Cada una desempeña un papel importante para garantizar una filtración glomerular adecuada. Cuando una de estas se ve alterada, ya sea porque hay daño de varias al mismo tiempo o una sola o un solo tipo celular, se afecta la intercomunicación con el resto de estas células, permitiendo que las eh, células que no deberían pasar al espacio de Bowman, como las proteínas o los glóbulos rojos, lleguen a el sistema tubular y sean eliminados por la orina. La presencia de estas sustancias en la orina, pues, orienta el tipo de célula dañada y el tipo de patología presente. Entonces, aquí vemos que cuando hay un daño en los podocitos, hay una liberación de las proteínas y hacia el espacio de Bowman. Cuando hay un daño a la membrana basal glomerular, hay liberación de proteínas y de eritrocitos. Y cuando hay un daño de las células mesangiales y las células endoteliales, pues va a haber una hematuria. Ahora bien, para hablar de filtración glomerular, el primer paso en la formación de la orina es el ultrafiltrado glomerular, que es el líquido filtrado similar al líquido intersticial, que contiene agua y todos los pequeños solutos de la sangre y que no va a contener las proteínas ni células sanguíneas gracias a la barrera de filtración glomerular de las que hemos estado hablando previamente. Existen unas características propias de la filtración glomerular que en las cuantitativas vemos que la filtración glomerular es mayor al resto de la filtración de los otros capilares del cuerpo, dado que hay mayor cantidad de flujo sanguíneo y hay una tasa elevada de filtración. En cuanto a las características de filtración cualitativas, es que el ultrafiltrado como tal del plasma por parte del glomérulo es el mismo que en los otros capilares de los otros lechos vasculares. También tenemos que entender la fracción de filtración, es el cociente, que la fracción de filtración es el cociente de la tasa de filtración glomerular y el flujo plasmático renal. Es decir, el volumen del filtrado que se forma a partir de un volumen concentrado de plasma que entra a los glomérulos. Esto significa, y la fracción de filtración normal es aproximadamente el 20%. Esto significa que de todo el plasma renal que llega al glomérulo, se filtra a través de la membrana glomerular hacia el túbulo renal el 20% de todo ese plasma. ¿Qué importancia clínica tiene esto? Que cuando la fracción de filtración es baja, puede indicar hipoperfusión renal, como en el caso de choque o el uso excesivo de dietas o algo. Cuando hay una fracción de filtración elevada, puede reflejar una hiperfiltración glomerular, lo que a largo plazo se asocia a daño glomerular progresivo y es lo que vemos en los pacientes con hipertensión mal controlada. Y esto nos permite interpretar cambios en la función renal en respuesta a los medicamentos o cambios hemodinámicos. También tenemos que entender que el aclaramiento renal es un concepto general que describe la velocidad a la que las sustancias se eliminan o se depuran del plasma. Es decir, el aclaramiento renal es la depuración completa de una sustancia del volumen plasmático por unidad de tiempo. Hay sustancias con aclaramiento renal más alto que pueden eliminarse completamente en un solo paso de la sangre por los riñones, pero hay otras sustancias que tienen un aclaramiento renal nulo, o sea que nunca se eliminan por los riñones o que requieren más paso por el riñón para que puedan ser completamente eliminadas. Dado que la inulina no es un marcador adecuado para las pruebas clínicas de rutina, los nefrólogos utilizan, y pues nosotros también, otros compuestos con depuraciones similares a las de la inulina, como la creatinina. La creatinina es un derivado del metabolismo de los fosfatos en el músculo. El, en los hombres es aproximadamente el 20 a 25% miligramos kilo y en las mujeres de 15 a 20 miligramos kilo y pues va a depender de la masa muscular. Por eso es que se dice que los hombres pues producen más creatinina. Sin embargo, los túbulos en un grado variable
secretan creatinina, lo que por sí solo conduciría a una sobreestimación aproximadamente del 20% de la tasa de filtración glomerular en humanos. Acá vemos como a mayor filtración glomerular, mayor depuración de la creatinina y viceversa. Entre menor filtración glomerular, menor depuración de la creatinina. Tenemos que tener eh, en cuenta que cuando hay una alteración en la filtración glomerular, la producción de la creatinina sigue siendo igual. Entonces, vamos a ver alterado la concentración, la depuración de la creatinina, no el día en que se ocurre la injuria renal, sino aproximadamente a las 24 o 48 horas. Por lo que se debe hacer un seguimiento continuo de la creatinina y no evaluarse en un punto fijo, sino hacer un seguimiento, porque pues a veces podemos sospechar que hubo una injuria renal, tomamos una creatinina sérica, la vemos normal y no volvemos a hacer evaluaciones. Y el problema es que hasta las 24 o 48 horas se ve realmente la elevación y que sí hubo una injuria renal. El aclaramiento renal normal varía según la edad, el tamaño corporal y el contexto clínico. Vemos como en recién nacido puede ser de 40 a 65 mililitros minuto, 1,73 metro cuadrado, hasta uno de los 2 años que ya se normaliza a 80 a 120. El aclaramiento medido con recolección urinaria es más preciso que el que nosotros estimamos normalmente con la fórmula como Schwartz. Una creatinina sérica normal no siempre refleja la función renal normal, por lo que les explicaba previamente. Pero también cuando hay una masa muscular más baja, pues, o un aclaramiento aumentado, puede subestimar una hiperfiltración renal. En pacientes críticos, especialmente con sepsis, trauma o estado hiperdinámicos, es común observar valores mayores de 130. A estos valores les llamamos un aclaramiento renal aumentado. Este es una condición que cada vez es más reconocida y se define como una función renal supranormal caracterizada por hiperperfusión y una filtración glomerular elevada. ¿Qué impactos clínicos tienes? Entonces pueden eliminar más rápido solutos y medicamentos, especialmente los que se excretan por vía renal, como los antibióticos, lo que puede llevar a una subdosificación o riesgo de fallo terapéutico. ¿Qué genera esto? Principalmente el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que va a generar una liberación de citocinas, una vasodilatación renal y lo que va a generar un mayor flujo y un mayor filtrado. Otras intervenciones que normalmente realizamos, como la resucitación con líquidos o los inotrópicos o vasopresores, o el estado hiperdinámico constituyen a este fenómeno. También se ha postulado un aumento en la, mm, en la secreción tubular activa como mecanismo adicional. Los principales factores de riesgo incluyen menor edad, es decir, ser más pequeño, estar más hacia la edad de recién nacido que más hacia la adolescencia, traumas, quemaduras, sepsis, enfermedades hematológicas, presión diastólica alta, ventilación mecánica y bajo uso de vasopresores. Este fenómeno no solo es teórico, sino que en este estudio reciente publicado en 2025 en China evaluó específicamente la prevalencia de los factores asociados al aumento del aclaramiento renal en sepsis en pediatría. En esta corte de 69 pacientes pediátricos con sepsis, se identificaron que el 49.3% presentó un aumento en el aclaramiento renal definido por filtraciones estimadas elevadas mayor de 130, como lo habíamos mencionado. Fue más común en niños pequeños, con una edad promedio de 2,4 años, y paradójicamente se asoció con un perfil clínico más estable, menor uso de vasopresores y balances hídricos más controlados. Lo que nos lleva a pensar que la necesidad de ajustar las dosis de antibióticos y otros medicamentos en pacientes de estas edades y con un aumento del aclaramiento renal debe ser
tenido en cuenta y más en fases tempranas de la sepsis. Pues sabemos que uno de los pilares de los manejos de la sepsis es el uso de antibiótico, pero si no tenemos una dosis adecuada, pues porque hay una hiperfiltración renal, pues no vamos a lograr los efectos que queremos para el manejo de la sepsis. Los determinantes de la filtración glomerular, entonces como ya le hemos venido hablando, son la barrera de filtrado glomerular, que es la que determina tanto la tasa de filtración glomerular como las características del filtrado glomerular, es decir, qué se filtra y cuánto se filtra en ese espacio Bowman. Las características físicas de la pared capilar glomerular dada por todas las células que vimos, pues nos van a permitir hacer esta diferenciación. Es los otros determinantes de la filtración glomerular están la fuerza de Stanley, que están las oncóticas y las hidrostáticas. En cuanto a la barrera de filtrado glomerular, aparte de lo que ya hemos mencionado de las diferentes células que lo componen, tenemos que hay una parte fascinante en esta filtración glomerular y es que estas células permiten la permeselectividad, es decir, su capacidad para filtrar selectivamente una función en función del tamaño, la forma y la carga. Este gráfico representa la razón de depuración de moléculas de extrano y nos muestra cómo el tamaño de las moléculas va a interferir. Entonces, siendo más fácil que filtren las moléculas menores de 2 nanómetros y que no se filtren las moléculas mayores a 4.2 nanómetros. También la carga eléctrica. Vemos que de acuerdo a las características que les mencionaba de todas estas células de la barrera de filtración glomerular, que son de carga negativa, van a permitir más fácilmente que las moléculas catiónicas con carga positiva atraviesen esta barrera, mientras que las aniónicas no pasen tan fácilmente. Pero no solo esto implica la barrera de filtrado glomerular, sino también la fórmula de la molécula importa. Dos moléculas pueden ser de igual tamaño, pero pueden tener formas diferentes. Como una molécula globular y rígida se filtra con menos eficiencia que una deformable como el dextrano. Que eso también es importante en la barrera de filtración glomerular. La ultrafiltración glomerular depende del producto del coeficiente de ultrafiltración, que es lo que mencionamos previamente, y las fuerzas netas de Starling. La presión hidrostática en los capilares glomerulares favorece la ultrafiltración glomerular, mientras que la presión oncótica de los capilares y la presión hidrostática en el espacio de Bowman se oponen a ella. Recordemos que la presión oncótica del espacio de Bowman, en teoría, es cero, porque acá en este espacio no tenemos proteínas, a menos que haya una patología en la barrera de filtración glomerular, como las que mencionamos al inicio, que nos permitan el paso de las proteínas a este espacio y al túbulo, que ahí sí nos generaría una carga de presión oncótica en este espacio. La evaluación de la filtración glomerular va a variar a lo largo de la vida. Las tasas de filtración glomerular en los recién nacidos por desarrollo incompleto de las unidades glomerulares funcionales, pues va a ser más baja, normalizándose a los 2 años de acuerdo al área de superficie corporal, como ya lo habíamos mencionado. La tasa de filtración glomerular va a depender del flujo plasmático glomerular. Si hay un suministro de plasma capilar que supere la capacidad del aparato de filtración para eliminar el líquido y los solutos, pues va a haber un aumento de la presión oncótica capilar generando un desequilibrio en la filtración y pues va a haber una meseta donde ya no se va a generar ese aumento de la filtración por más que aumente el suministro de plasma capilar. Para entender la perfusión capilar,
renal, perdón, necesitamos entender la anatomía capilar. La sangre llega al riñón por la arteria renal, que se ramifica en arterias interlobulares, arqueadas y las radiales corticales, que luego van a pasar aquí arriba a las arteriolas aferentes, que se van a conectar con los capilares glomerulares donde ocurre la ultrafiltración. Posteriormente, la sangre va a fluir a las arteriolas eferentes hacia una segunda red capilar peritubular que rodea las nefronas y con ellos una reabsorción pues, de agua. Ya después, la sangre se recoge en venas pequeñas que van a drenar hacia la vena renal. Las nefronas corticales superficiales, los capilares peritubulares se derivan de las arteriolas aferentes, eferentes, y participan en la nutrición celular, reabsorción y secreción. En las nefronas yuxtaglomerulares, los capilares peritubulares forman una estructura especializada llamada vasa recta, que son vasos que forman una horquilla que acompañan el asa de Henle y funcionan como un intercambiadores osmóticos. Cualquier alteración en este flujo, como la trombosis de la arteria renal, arteriola aferente o de la vasa recta, pues va a comprometer directamente la función de las nefronas. La trombosis o la hipoperfusión prolongada van a generar un daño principalmente en las nefronas yuxtaglomerulares, ya que dependen del flujo vascular del flujo vascular y no van a tener otra vía de ingreso pues, a, estas, a estos capilares. La perfusión renal, ahora estoy hablando de perfusión renal, para el peso normal, ajustada al peso, va a ser de 350 mililitros minutos por cada 100 gramos en el tejido, lo que es 7 veces mayor al flujo sanguíneo cerebral normalizado. El flujo sanguíneo renal tiene una maduración por edad, tanto por los cambios anatómicos como por los cambios fisiológicos de los sistemas que regulan el flujo sanguíneo renal. Hacia la primera semana va a tener 250 mililitros minutos y hacia los 5 meses va a tener de 770 mililitros minuto. A la primera semana va a ser del 5 a 10, como ya lo habíamos mencionado, y hacia los 5 meses del 15 al 20%. El flujo no es constante y se regula mediante diferentes mecanismos intrínsecos como la autorregulación miogénica y la retroalimentación túbulo-glomerular. Al igual que con el flujo sanguíneo en cualquier órgano, el flujo sanguíneo renal es directamente proporcional al gradiente de presión en la arteria renal y la vena renal, inversamente proporcional a la resistencia de la vasculatura renal. Esa resistencia la proporcionan las arteriolas aferentes y eferentes. Y estas arteriolas van a estar reguladas principalmente por mecanismo de modificación de flujo y de resistencia arteriolar, o más conocido como autorregulación del flujo sanguíneo renal. La autorregulación del flujo sanguíneo renal es propia del riñón y controla tanto el flujo sanguíneo como la filtración glomerular. La presión arterial renal puede variar entre 80 y 200 milímetros de mercurio y mantener un flujo sanguíneo renal constante. Cuando la presión arterial cae o es inferior a 80 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo renal también disminuye, lo que va a generar una disminución de la tasa de la filtración glomerular. La única manera de mantener esta constancia del flujo sanguíneo ante cambios en la presión arterial es variando la resistencia de las arteriolas. Esta resistencia, esta presión arterial renal va a aumentar o a disminuir de acuerdo a la resistencia renal, principalmente en la arteriola aferente, aunque también puede influir la resistencia que genere la arteriola eferente. La respuesta miogénica, entonces ahí encontramos los dos mecanismos principales de la autorregulación, la respuesta miogénica y la retroalimentación túbulo-glomerular. La respuesta miogénica es cuando las células musculares
lisas de la arteriola aferente responden automáticamente al estiramiento. Si la presión arterial sube, se contraen y reducen el flujo y evitan la hiperfiltración. Si la presión arterial baja, se relajan, aumentan el flujo y mantienen la tasa de filtración glomerular. Entonces aquí vemos que cuando hay una vasodilatación de la arteriola aferente aumenta la tasa de filtración glomerular y cuando hay una vasoconstricción de la arteriola aferente hay una disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué medicamentos afectan esto? Entonces, los medicamentos que van a generar vasodilatación de las arteriolas aferentes son la prostaglandina I2 y la prostaglandina E2. Y los vasoconstrictores, o los que son la noradrenalina y los AINES. En cuanto a la retroalimentación túbulo-glomerular, se activa desde el aparato yuxtaglomerular cuando las células de la mácula densa ubicadas en la rama ascendente gruesa detectan un aumento de la carga de sodio y cloro. Esto se interpreta como un aumento de la tasa de filtración glomerular, lo que desencadena una liberación de señales vasoactivas como adenosina que inducen vasoconstricción de la arteriola aferente. Ahí vamos a encontrar disminución del flujo sanguíneo renal y normalización de la tasa de filtración glomerular. Las arteriolas eferentes, por su parte, cuando se vasodilatan, disminuyen la tasa de filtración glomerular y cuando se vasoconstriyen, aumenta la tasa de filtración glomerular. Los medicamentos que actúan sobre estas arteriolas eferentes son los IECA y los ARADOS. En patologías como la sepsis o choque, todos estos mecanismos pueden fallar. Por eso la perfusión renal se vuelve dependiente de la presión arterial y no es autorregulada por esta autorregulación del flujo sanguíneo renal. Además, esta autorregulación se ve afectada en condiciones crónicas como en pacientes hipertensos, haciendo que el riñón sea vulnerable pues, a daño e isquemia. A diferencia de otros órganos, el riñón en el riñón el aumento del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular incrementa simultáneamente el consumo y el suministro de oxígeno, generando una retroalimentación positiva poco eficiente para equilibrar la oferta y la demanda de oxígeno. Los mecanismos que modulan este desacoplamiento entre la entrega y la demanda de oxígeno a nivel renal son la modulación de la filtración eh, mediante los cambios diferenciales de las resistencias de las arteriolas aferente y eferente, como ya se los había mencionado, y los cambios en la eficiencia metabólica del transportador de sodio, medido como pues transporte de sodio y entrega, suministro y consumo de oxígeno. La regulación hormonal, como los vasoconstrictores, en especial la angiotensina 2, van a disminuir el flujo sanguíneo renal y el aporte de oxígeno, pero van a aumentar el consumo de oxígeno y la reabsorción de sodio, reduciendo la presión de oxígeno, especialmente en la corteza. En cuanto a los vasodilatadores, como el óxido nítrico, van a aumentar el flujo y la entrega de oxígeno, pero van a reducir el consumo al inhibir el transporte del sodio y disminuir la permeabilidad de agua inducida por la vasopresina. Esto quiere decir que el riñón tiene una forma particular de consumir oxígeno. Su metabolismo está estrechamente ligado a la reabsorción de sodio. A mayor tasa de filtración glomerular, va a haber mayor consumo de oxígeno. Entre esos vasoconstrictores que van a disminuir el flujo sanguíneo renal y el aporte de oxígeno, pero aumentar el consumo, tenemos dos medicamentos que utilizamos frecuentemente en unidad de cuidado intensivo, que es la noradrenalina y la vasopresina, por lo que debemos tener en cuenta qué tipos de mecanismos en este órgano generan y que pues nos podría hacer daño pues para patologías futuras. Entre otras regulaciones del flujo sanguíneo renal, tenemos el eje renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, la vasopresina y el péptido atrial natriurético.
El eje renina-angiotensina-aldosterona proporciona una red reguladora que asegura una homeostasis estricta dependiente del estado del volumen y la presión arterial. Algunos mecanismos, entre ellos, son regulados en paralelo y otros sinérgicamente. La angiotensina 2 principalmente es un potente vasoconstrictor de las arteriolas aferentes y eferentes, pero tiene un efecto mayor en las arteriolas eferentes. Aumenta la resistencia y disminuye el flujo sanguíneo. Eh, los niveles bajos de angiotensina 2 aumentan la tasa de filtración glomerular al contraer preferentemente las arteriolas eferentes, como les decía, mientras que los niveles altos lo disminuyen, porque ya eh, genera una vasoconstricción muy alta en la arteriola eferente, entonces ya disminuye la tasa de filtración glomerular. Cuando hay hemorragia, la pérdida de sangre disminuye la presión arterial, lo que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, eh, y estos altos niveles de angiotensina 2, junto con el aumento de la actividad del nervio simpático, contrae las arteriolas tanto aferente como eferente y provoca una disminución de la filtración del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular. Eh, a nivel simpático, los riñones exhiben una inervación densa de nervios simpáticos, tanto aferentes renales como aferentes sensoriales, estableciendo una comunicación con el sistema nervioso. Los nervios simpáticos renales eferentes, principalmente adrenérgicos, producen vasoconstricción por activación de los receptores alfa 1 por la liberación de noradrenalina, lo que genera una reabsorción de sodio y agua en las células epiteliales tubulares renales y la liberación de renina de las células juxtaglomerulares. La pérdida de sangre y la consiguiente disminución de la presión arterial provocan a través de estos mecanismos vasoreceptores un aumento del flujo simpático hacia el corazón y los vasos sanguíneos. Cuando los receptores alfa 1 renales se activan por ese aumento de la actividad simpática, se produce vasoconstricción de las arteriolas aferentes, lo que conduce a una disminución del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtración glomerular. Eh, En cuanto a la vasopresina, en respuesta al aumento de la presión osmótica del líquido extracelular, la hipófisis posterior libera esa vasopresina. Si bien el principal efecto de este pequeño polipeptido es aumentar la absorción de agua en el túbulo colector, la vasopresina también aumenta la resistencia vascular por medio de los receptores B1. En cuanto al péptido auricular natriurético. Entonces ya sabemos que los miocitos auriculares liberan este péptido en respuesta al aumento de la presión auricular y por consiguiente el volumen circulante efectivo. Este péptido va a generar una vasodilatación de las arteriolas aferentes y eferentes, lo que aumenta el flujo sanguíneo cortical y medular y reduce la sensibilidad del mecanismo de filtración glomerular. Este efecto es un aumento del flujo de la perfusión renal y la tasa de filtración glomerular. Y por último, en este análisis retrospectivo de 2.318 pacientes en China, publicado este año, analiza cómo la presión media de perfusión renal influye en el pronóstico de pacientes con lesión renal aguda asociada a sepsis. Entonces identificaron 5 trayectorias de la presión de perfusión media, encontrando que los que tenían una presión de perfusión media renal menor de 60 y de 50 milímetros de mercurio, se asociaban a tasas de mortalidad a los 90 días significativamente más altas, 62 y 29% respectivamente, 62 para los de 50 y 26% para los de 60 milímetros de mercurio. Eh, Entonces aquí vemos cómo se ve graficada en la curva de Kaplan medir la sobrevida de estos pacientes. Del 60% para las personas, para los pacientes que tenían una presión media de perfusión renal de 60%, los otros del 26%.
lo que concluye que las tendencias de la presión de perfusión media pueden ofrecer información crítica para la gestión de la perfusión renal, potencialmente mejorando los resultados de los pacientes con insuficiencia renal aguda en sepsis. Estos hallazgos sugieren que se debe mantener una presión de perfusión media por encima de 60 milímetros de mercurio, que pues podría beneficiar y disminuir la mortalidad de este tipo de pacientes. Y ya por último, los mensajes para llevar a casa es que el glomérulo no es solo una estructura, un filtro estructural, sino un regulador de la perfusión y de la hemostasis renal. La eficiencia de la filtración glomerular y su regulación depende de la interpretación precisa entre células endoteliales, mesangiales y pocitos. La perfusión renal no es uniforme. La corteza de la médula tiene requerimientos y vulnerabilidades diferentes al estrés hemodinámico y metabólico, como en los pacientes con sepsis. El desacoplamiento entre la oferta y la demanda de oxígeno en el riñón lo hace vulnerable a la hipoxia y especialmente en la médula renal. Y comprender la fisiología glomerular y la perfusión renal es clave en UCI pediátrico para optimizar estrategias de perfusión, hidratación y protección renal en pacientes críticos.